Desde San José, Costa Rica, el Ministerio Capacitando a los Santos presenta Teología sobre la Mesa Cuadrada, con el doctor Raúl Perazo. Les saluda Raúl Perazo junto a Jonathan Granados y es un lindo tiempo compartir y ver principios de la palabra de Dios. Estuvimos en el último programa hablando de conocer los mandamientos, confiar en los mandamientos, mantener una correcta actitud y vimos algunos versículos del Salmo 119. Acompáñenme del 9 al 11. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Un desafío, conocer al Señor. El mismo capítulo del Salmo 119, versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Grábelo. El 119, 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. Y si se perdió el programa anterior, esto fue un poco lo que estuvimos viendo, de tomar la palabra de Dios y ser un practicante. Pero, ¿cómo llegamos a ser obedientes que no sea una actitud de obediencia fingida? Para eso quiero que también me acompañen a Filipenses 1:9. Filipenses capítulo 1, versículo 9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y es que el primer paso definitivamente es que debemos tener una necesidad de entender y de conocer cada uno de los mandamientos de Dios. Y esto es lo que vemos aquí en oración. En el capítulo, en el programa pasado, hablábamos justamente sobre todos los beneficios que tiene el conocer la palabra de Dios y como a veces nosotros lo dejamos de lado. Y también recuerde, y creo que le puede ser muy útil, nos va a ser útil a cada uno de nosotros. De hecho, yo lo estoy aplicando ahora y estoy orando cada día por esto y pidiéndole a Dios que nos fortalezca en nuestro hombre interior. Y parte de ser fortalecido, por supuesto, que es conocerle más y más y más. Y que orar para poder estar enamorados. Qué lindo ese concepto, ¿no? Esto pido en oración, que el amor de Jonathan para con Dios abunde más y más. Imagínense, Jonathan ora de esa manera por mí. Entonces vemos esto cumplido y abunda en ciencia y en todo el conocimiento. Y cuando vamos caminando en la vida cristiana tenemos una decisión que tomar y siempre aprobamos la mejor. ¿Por qué? Porque vamos confiando en la palabra que antes conocimos y va a ser un estilo de vida diferente. Entonces, el conocer la palabra de Dios, el orar de esa manera, nos da discernimiento. Fíjese el versículo 10. Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Dos palabras muy interesantes. Sinceros. Si usted leyó un poquito de historia, cuando hacían una estatua, la llenaban de cera. Y trataban de engañar. Para probar si era genuino, la pasaban por fuego. Si no quedaba nada, es porque era una estatua que no era genuina. Pero si quedaba completa, era genuina, no se derretía. Piensa en el tribunal de Cristo. Un día todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a ser hallados sin cera. O sea, no apariencia, no la obediencia forzada, sino una obediencia genuina. Ahora, si no quiere ir tan escatológicamente, piense en este momento. Alguien que convive con usted, ¿lo ve a usted genuinamente cristiano y natural o no lo ve sincero? Y luego utiliza la palabra irreprensible. Yo puedo tomar esta jarra porque esta jarra tiene una manija, una agarradera, con el nombre que usted le quiera dar de acuerdo al país. Pero si esta jarra no tuviera esto, ¿cómo la agarro? No tengo forma, tendría que abrazarla así. La palabra irreprensible no quiere decir que yo voy a ser perfecto, pero nadie va a tener nada que acusarme. ¿Por qué? Porque soy sincero y eso me hace sin la opción de que alguien me acuse, y menos comprobarlo.
A veces, no, es que Dios me hizo así. No, Dios no nos hizo con mal carácter. Él colocó su vida en nosotros. Entonces, tengo que ser sincero y irreprensible hasta el día de Cristo, hasta que Cristo venga. Así que... En ese versículo, perdón, ahí también hay, para que probéis, dice lo mejor. Conocimiento de la palabra de Dios también nos lleva a escoger justamente eso, lo mejor. Y vamos a pensar en luchas que tienen hoy la gente. Si pensamos en la sociedad como está viviendo económicamente, siempre quieren tener algo más. Entonces, cuando voy a hacer una compra, tengo que compro lo bueno o compro lo mejor. Siempre voy a comprar lo mejor. Pero para comprar con sabiduría tengo que pensar qué es lo que Dios quiere para mi vida. Cuando voy a elegir una carrera, ¿la que todos quieren o la mejor? ¿Y cómo decido cuál es la mejor? La que le va a dar gloria a Dios, me va a llevar a conocerle más y a servirle en ese ambiente. Y así puedo pasar por este filtro diferentes situaciones de la vida, aprobando lo mejor. ¿Qué necesito pensar para con vos? Darte lo mejor. En realidad Dios dio lo mejor de sí mismo, porque se dio Él. Entonces, esa es la idea. Y eso va a hacer que una vez que conocemos los mandamientos de Dios, vamos a querer empezar a cumplirlos, porque nos vamos a deleitar. Acordate, conocemos los mandamientos de Dios, entonces confiamos. Por consecuencia, los vamos cumpliendo como algo natural. Es lindísimo eso, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo lo hace? Es una capacidad sobrenatural, pero que Dios la trabaja cuando le conocemos y confiamos. Entonces, es caminar un día a la vez. Voy a buscar, mientras buscas el versículo, voy a buscar la definición que había leído yo. Obediencia es la actitud del corazón de rendirse a cualquier mandamiento de la palabra de Dios mientras dependo de la fuerza del Espíritu Santo para ser obediente. Rendirse y depender del Espíritu Santo de Dios. Es interesante que yo tengo ese poder, el poder del Espíritu Santo. ¿Y en qué momento lo recibo? Aquí yo podría asumir, bueno, vos ya lo sabes, Jonathan, el que me está escuchando ya lo sabe, pero es bueno recordarlo. ¿En qué momento recibimos todo el poder de Dios nosotros? El momento en que somos salvos. ¿Y en la Biblia dónde lo dice? Por ejemplo. Como en Hechos 1:8, cuando hemos leído también en varias ocasiones. Dice, ¿recibiréis poder cuando venga ya quién? ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no es un poder instantáneo y momentáneo. Es el poder permanente de Dios, porque es la vida de Dios que me hace ser un testigo natural. Inclusive eso, recibo poder. Entonces el Espíritu Santo se recibe en el momento de tener a Cristo como Salvador. Por las dudas, si usted está sentado escuchando el programa, viendo el programa, y cree que el Espíritu Santo se puede recibir de alguna manifestación especial, no, se recibe una sola vez y para siempre, porque creemos firmemente lo que dice la Biblia, y es la morada de Dios permanente. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si vamos a obedecer, necesitamos fortalecernos. Y el fortalecernos tenemos que pensar, ya no vivo yo, ¿por qué? Porque Cristo vive en mí. Y de memoria lo sabemos, ese es el gran problema que tengo, Jonathan, que esto lo conozco. Lo enseñé durante muchos años, pero ¿sabes de qué me olvido? De que ya no vivo yo. ¿Sabes de qué me olvido? De que ya no es mi fe, que es su fe la que hace que yo pueda vivir. Y a veces no me dejo impactar, porque dice el cual me amó y se entregó, no me dejo impactar por ese amor. Para ser fortalecidos, tengo que dejarme amar. Y cuando me están amando, me entrego voluntariamente porque alguien se entregó por mí. Entonces, ¿cómo voy a ser obediente? Entendiendo que ya no vivo yo, entendiendo que Cristo vive en mí. ¿Cómo voy a ser obediente? Fortaleciéndome con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Y cuándo recibí el Espíritu? En el momento de ser salvos. ¿Sabes que un día eso estaba leyendo, un libro que estoy leyendo? Y voy a decir esta frase y tal vez usted diría que tiene que ver con la obediencia, pero ahí lo voy a explicar. Decía que nosotros los cristianos no anhelamos tanto el cielo porque estamos muy acostumbrados a este mundo.
Y me pongo a pensar en esto también. Nosotros no somos fieles en obediencia porque nunca estamos pensando en lo que Cristo hizo por nosotros. Y estamos tan acostumbrados a las cosas como se dan en este mundo que hasta nos conformamos, tomamos la forma, como dice Romanos 12. Y dejamos de vivir como deberíamos de vivir. Qué gran verdad. Por eso es que la gente prefiere una manifestación política que doblar sus rodillas delante de Dios, porque se acomodó al mundo. Espero que nunca me pase, porque no me interesa la política, no creo en que el cristiano tenga que meterse en política, pero no quiero acomodarme a que, bueno, todo esto ya. Yo sé que muchas cosas tienen que pasar porque la Biblia lo dice, y no voy a pelear contra eso. Pero es definitivo que necesitamos cada día conocerle más. Lo mencionamos en el programa anterior, ser llenos del Espíritu Santo que me lleva a caminar como Él camina, a disfrutar todo el poder de Dios que actúa en nosotros los cristianos. Ahora, necesito conocer ese poder experimental, no solo saber que está ahí, sino conocerlo y apropiarme. En el programa anterior creo que fue que leíamos del Salmo 40, donde dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Siempre te agrada la voluntad de Dios? No. ¿Te gusta estar enfermo? A mí tampoco. Para el que no sabe, yo tengo un problema de salud. Aprendí tanto, pero tanto a conocer a Dios por la salud, que hoy le doy gracias. Hoy puedo decir, fue bueno, agradable y perfecto estar enfermo y pasar por eso. A nadie le gusta estar enfermo, seamos honestos. Sí. Pero me acercó a Dios. Entonces yo tuviera que elegir volver a vivir la vida cristiana cuando no estaba enfermo y vivirla a partir de que Dios me permitió y me regaló la enfermedad, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Por qué? Porque veo que la enfermedad también es un regalo de Dios. Sí, Jonah. No, con respecto a eso, una amiga un día estos me dijo, bueno, estaba pasando tiempos difíciles, me compartía y decía, bueno, estoy pasando un tiempo difícil, es complicado, pero no voy a renegar sobre la voluntad de Dios. Es que no podemos, pero lo hacemos. Bueno, sí podemos, no debemos, porque sí podemos. Pero si es buena, es agradable y perfecta, el tema es que cuando pasa el tiempo, vamos y decimos, uy, qué lindo esto, pero no me gustó pasar en ese momento. Es que no me tiene que gustar. Me acuerdo en una internación que tuve, fue cuando me di cuenta que yo no amaba a Dios. Es que había estado tan ocupado, pero tan ocupado en el ministerio y en el servicio, que me había olvidado que el secreto de la vida cristiana no es hacer, sino ser. Entonces, buena, agradable y perfecta. De paso, déjeme de corazón a corazón preguntarle, ¿usted tiene un problema de salud o económico? ¿Algo que se le escapa del lugar? ¿Ya agradeció a Dios por eso? Porque el agradecer es liberador. Pero tengo que obedecer también. ¿Por qué? Porque a veces, por no conocer el poder de Dios, no me deleito en la voluntad de Dios. Y yo quiero ir a un pasaje muy conocido. Dos, de hecho. Después vamos a ir a Jonás. Fíjese Génesis capítulo 22, donde Abraham tiene que sacrificar a su hijo. Déjeme hacerle un poquito de historia. Abraham sale de su tierra, de su parentela. Abraham no era un nómade, Abraham era una persona que venía de una tierra prominente, con muchas cosas, con muy buena cultura. En un momento Dios lo llama, él sale sin saber dónde iba, obedece. Después Dios le promete un hijo y empieza el cuestionamiento de Abraham porque no tenía el hijo y tenía simplemente un mayordomo hasta que Dios le da a Isaac. Tiempo después que Dios le da a Isaac, Dios prueba a Abraham y le dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y respondió, heme aquí, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. O sea, literalmente, mátalo. No tiene lógica, ¿verdad? Lo que pasa es que Dios tenía que probar la fe de Abraham. Abraham es el padre de la fe
y vemos un hombre que se había equivocado muchas veces porque hasta mintió. Pero después de este momento de prueba, Dios mismo se ocupa de proveer para Abraham el cordero. Literalmente estaba por matar a su hijo, saca a su hijo. Es una tipología de Cristo. Pero el punto es, el muchacho y yo vamos, adoramos y volvemos. No tengo duda que Abraham confiaba absolutamente en Dios porque conocía los mandamientos de Dios, pero tuvo que ser probado. No creo que le haya gustado. Imagínense ir caminando y saber, tengo que matar a mi hijo, tengo que matar a mi hijo. Pero fue bueno, fue agradable y fue perfecto, porque en Abraham fueron benditas todas las naciones de la tierra. Vamos mirando diferentes personas en la Biblia y vemos una persona que no se deleitó en la voluntad de Dios, como Jonás. Y la sufrió. Y qué interesante, porque se resistió, pero la terminó haciendo. Pero no la disfrutó. Pero vemos a Jonás que tenía que ir, tenía que predicar, y usted puede leer toda la historia de Jonás, pero Dios es soberano y vamos a hacer su voluntad. A veces nos guste, a veces no. Entonces, ¿qué aplico yo para mi propia vida? Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Cuando aplico eso, la obediencia se transforma en algo totalmente natural. Ahora, ¿cómo hago la voluntad de Dios? ¿Quién tiene que decirte, por ejemplo, hay gente que me ha venido con esto, Jonah, es que yo no tengo un ministerio, porque mi pastor no me dijo lo que tengo que hacer? ¿Qué harías vos? ¿Qué le dirías a una persona así? Y que hay muchas formas de poder servirle a Dios, no necesariamente tiene que estar con una posición o en un lugar específico, en un ministerio. Me voy a poner en esa persona, ¿está bien? Sí, pero es que en la posición que tiene mi pastor yo tengo que obedecer a él, él no me dijo lo que yo tengo que hacer. Bueno, es que Dios ya nos dijo que tenemos que hacer conforme a su palabra. Entonces el problema está que esa persona no conoce los mandamientos de Dios. Porque, por ejemplo, testificar. ¿El pastor me tiene que mandar a testificar? Por supuesto que no. Jesús deja la comisión a sus discípulos y lo repite el apóstol Pablo y lo hemos tratado varias veces nosotros. O sea que el evangelismo es mi estilo de vida, el discipulado es mi estilo de vida. Para eso me involucro en la iglesia y no necesito el permiso de un pastor ni que me manden lo que lo tengo que hacer. Dios me lo mandó. Y sobre el pastor está Dios. Entonces, si Dios me dice evangelice, disipule, ¿qué tengo que hacer? Es que en mi iglesia no me dicen por cuál cosas tengo que orar. Y te da risa, pero eso te dice la gente. Y después de 30 y resto de años, digo, no puede ser. ¿Cómo? Ah, sí, no, pastor. Siempre la culpa tiene el pastor. Pero yo no tengo que decirte que tenés que testificar, que tenés que orar, que tenés que involucrarte en la iglesia. Todo es la sumisión de rendirte a Dios y a tu iglesia. El tener el devocional diario no es tu pastor que te lo tiene que decir. Sí. Entonces, ¿es obediencia? Sí. ¿Obediencia a qué? A guardar lo que dice este libro, a poder conocer a Dios. Si tiene dudas con el devocional, uno de nuestros programas justamente hablamos del devocional, pero es tener un tiempo donde oramos, nos presentamos delante de Dios, leemos la Biblia y sacamos una aplicación práctica. Imagínense qué bueno sería que todo el mundo lo hiciera y que todo el mundo tuviera su estudio bíblico personal. Crecería. Pero probablemente están pensando justamente lo que usted acaba de decir. No, es que en mi iglesia no nos dicen que tenemos que hacer un devocional o que tenemos que estudiar por nosotros mismos, entonces no lo hago. Es que muchas veces queremos, es más fácil hacer lo que te dicen. Y yo a veces comparo al cristiano con eso que le ponen los caballos, que nunca me acuerdo el nombre, para que no mire para los costados. El cristiano se olvida de que no está bajo la ley, que vive bajo la gracia, y que la gracia de Dios es conocer a Cristo, y conocer a Cristo es libertad. Entonces, siempre quiere que le digan lo que tiene que hacer, pero la ley es muy buena y me muestra el pecado, pero la gracia me enseña un estilo de vida. Una obediencia fingida, una obediencia forzada, no sirve para nada. Por ejemplo, hay cosas que se hacen por amor inclusive, no son obediencia forzada, pero obediencia forzada es asisto a la iglesia porque no me queda otra, oro porque no me queda otra, leo la Biblia porque no tengo otra opción. No, yo tengo que hacerlo en forma natural.
no te terminé la idea en uno de los programas, pero desde que yo entendí perfectamente quién era en Cristo, se acabó eso de, bueno, Jonathan, ahora sos salvo, ya recibiste a Cristo. Todo eso fue gratis, fue pura gracia, pero tenés que orar, tenés que diezmar, tenés que leer la Biblia, tenés que venir, tenés. Y te pongo una carga y trato de fabricar santidad. Algo que queda muy claro, toda la actividad que puedas tener nunca te va a llevar a adorar a Dios en obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia es una actitud del corazón. Adoro a Dios en la hermosura de la santidad. Entonces no es fingido, no es aparente. ¿Usás corbata los domingos? ¿Por qué? ¿Te gusta? Se te ve bien con corbata, ¿no? No me gusta, la verdad, Ni pero... a mí me gusta. Ni a mí me gusta. Y a veces mis compañeros pastores me dicen, pero hay que ponerse corbata. Entonces un día dije, sí, me corté el pelo y me puse corbata. ¿Por qué lo hago? ¿Fingido? No, lo hago con libertad. Lo hago por amor a los demás para que nadie tenga nada que decir. Pero te das cuenta que también uno puede hacer algo que no está de acuerdo. ¿Pero qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué? Porque el hábito no hace al monje, pero si ayuda a los demás a vivir en paz, sería diferente. Y da para mucho más. Pero tenemos que entender que la santificación es la obra de Dios en la vida de un cristiano. Pero para que ese proceso sea llevado a cabo, conocer los mandamientos, confiar y todo lo que vinimos hablando en cada uno de ellos. No podemos vivir de apariencia, porque tenemos el triste ejemplo de Judas, que aparentó muy bien, al punto de que nadie desconfió de él. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y estaba Judas ahí. Así que tengo que pensar, ¿cómo amo a Dios? Si no lo amo con fervor, nunca voy a ser reverente. Y reverente es amor, intenso, no es miedo, es amarle y querer guardar sus mandamientos, ponerlos en práctica. Y esto da para mucho más, pero fíjese, el evangelismo, inclusive las misiones, testificar, son cosas que usted se puede involucrar y vas a ser obediente. Si no evangeliza y no discipula, es ignorar los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios fueron para ejecutar. Mandamientos de Dios, orar unos por otros. Mandamientos de Dios, amar unos a otros. Mandamientos de Dios está lleno en la Biblia, pero todos son privilegios, dejando que Dios viva a través de nosotros. El tiempo se fue otra vez, ¿no? Sí, gracias por habernos acompañado durante esta semana. Ya usted sabe cómo seguirnos y le esperamos en nuestro próximo programa. Y si nos mira por YouTube, suscríbase a nuestro canal. El Ministerio Capacitando a los Santos presentó Teología sobre la Mesa Cuadrada con el Dr. Raúl Perazo. Encuéntranos en redes como Capacitando a los Santos.